Hola jóvenes y bienvenidos nuevamente. Hoy toca desarrollar razones trigonométricas de ángulos agudos. Y para eso debemos de saber lo siguiente. Profesor, ¿qué cosa es una razón? Una razón es una comparación entre dos cantidades. O sea, puedo comparar A con la cantidad B o A entre B. Puedo comparar M con N. O te diría M entre N. O puedo comparar X entre Y. Ya, sí es cierto, profesor. Entonces, una razón es una comparación entre dos cantidades. O también ustedes lo conocen esto como si fuera un cociente. Ya, muy bien. Profesor, entonces una razón es un cociente. Sí, perfecto. ¿Qué cosa es una razón trigonométrica? Existen 6 y las vamos a conocer a continuación. ¿Quiénes son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es necesario, chicos, que lo aprendan en ese orden. Ya, repite. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En ese orden. Ahora, profe, ¿qué cosa vas a colocar acá al costadito? Ahí al costado vamos a colocar su denotación matemática. O sea, no vas a escribir todo completo. Vas a escribir solamente unas cuantas letritas. Ya, profe, a ver, enséñame. Mira, el seno simplemente es sen. ¿Qué se lee? Seno. El coseno, ya fácil. El cos, ¿qué se lee? Es coseno. Ahora, la tangente. Profe, me han gustado las 3 primeras palabras. Las 3 primeras letras. Ya, tan. Y se lee tangente. Pero también puedes hacerlo así. Tag, que también se lee tangente. O si no, TG, que también se lee tangente. Entonces la tangente tiene 3 notaciones, ¿ve? Ya. Profesor, ¿y la cotangente? Profe, fácil, puedo escribir cot. O si no, CTG, que también se entiende o se lee cotangente. La secante, fácil, sec. Ya, eso es secante. ¿Y la cosecante, profe, también será cos? ¿Las 3 primeras? No, porque se parecería a él. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a quitar esto de acá, mira, ve. Eliminas las vocales y quedaría CSC. Ya, CSC. Y eso se lee cosecante. Perfecto, ya está. Profe, y ahora todo esto, ¿qué tiene que ver con el título? Ya, aprende. Mira, vamos a tener un triángulo. ¿De qué tipo es? Rectángulo. Muy bien. Y en la clase anterior habíamos dicho que esto, por ejemplo, si es el vértice A, este, por ejemplo, es el vértice B y este es el vértice o ángulo C, habíamos quedado en que si él es A, le corresponde al frente su lado A. Si él es B, le corresponde su lado B. Y si él es C, le corresponde su lado C. Ahora, profe, acá dice razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Y qué cosa es este de acá? Este va a ser nuestro ángulo agudo que le hay que poner tetita. Muy bien. Ahora, la teoría dice que esto por sí solo no tiene sentido. Tiene que estar acompañado de un ángulo para que tenga sentido. Por lo tanto, acá solamente dice seno. Yo no sé de qué o por qué está ahí. Pero si tú le pones un ángulo, ya se convierte en el seno de teta. Coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Muy bien. Ahora, la teoría dice que el seno va a ser la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, profe, mira, yo me he percatado que acá tú le has puesto flechitas. ¿Para qué? Es que es muy fácil. Para que tú no te confundas nunca de cómo colocar cuál es la división de cada razón trigonométrica, basta que te acuerdes las 3 primeras, o sea, seno, coseno y tangente. Opuesto entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, opuesto entre adyacente, y luego cada uno de ellos que está relacionado le tienes que invertir. O sea, profesor, que si aquí era opuesto entre adyacente, dice ellos dos tienen que invertirse. Ahora va a ser adyacente entre opuesto. Profe, mira el verde con el verde. Si este era adyacente entre hipotenusa, este va a ser hipotenusa entre el adyacente. Ya te diste cuenta, ¿sí? El azul con el azul. Ya, profe, mira, ve. Opuesto entre hipotenusa quiere decir que este es hipotenusa
entre el opuesto. Ah, qué sencillo. Ahora tú dirás, profe, ya muy bien, ya me sé todito esto, pero en el triángulo, ¿quién es pues su opuesto? ¿Quién es su hipotenusa? ¿Quién es su adyacente? Ah, ya. Muy bien, chicos, presta atención. Si tú tienes que el ángulo es este de aquí, él va a mandar. ¿Cómo, profe, él manda? Es que todo depende de él. ¿Quiénes son los catetos? A y B. Eso lo sabes por Pitágoras. ¿Y quién es la hipotenusa? La C. Ahora, profe, ¿quién es pues el opuesto, el adyacente y eso? Allá, mira, él de cajón, ya sé que es la hipotenusa. Si teta está aquí y él está al frente, él está a su opuesto, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de cateto es este? Ah, profe, ese es el cateto opuesto. Y si él está a su costadito, ah, profe, será pues su adyacente, porque adyacente significa al costadito, ¿sí o no? Al lado de. Allá, muy bien. Perfecto. Entonces yo ya sé, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Solamente hay que reemplazar. A ver, ayúdame. El opuesto de este triángulo, el opuesto de teta, ¿quién es su opuesto? A. ¿Quién es su hipotenusa? C. ¿Quién es su adyacente? B. ¿Quién es su hipotenusa? C. ¿Quién es el opuesto? A. ¿Quién es el adyacente? B. Y luego le doy vuelta, profe, le doy vuelta. Mira, si este era A entre B, dice él con él, tiene que darse vuelta. Ah, entonces B entre A. Profesor, si eres B entre C, entonces él será pues C entre B. Profesor, y si eres A entre C, será pues esto C entre A. Así de simple. Ya aprendiste a hallar razones trigonométricas, ¿ve? Ya sabes qué es una razón, ya sabes quiénes son las razones trigonométricas y ya sabes cómo se encuentran las razones trigonométricas. Que por cierto, el triángulo, chicos, siempre tiene que ser ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? De tipo rectángulo. O sea, tiene que haber un ángulo de 90. Si no, no se puede. Listo. Hay una mnemotecnia que seguramente muchos profesores lo enseñan y yo también voy a hacer lo mismo, que se llama el SOCATOA. ¿Cómo, profesor? Repite, mira. SOCATOA. ¿Y eso de qué tiene que ver, profe? Te decía que tienes que aprender los tres primeros, ¿sí o no? Ya fíjate. S de seno, C de coseno y T de tangente. Porque estos tres son sus inversos. O sea, solamente me interesan estos tres. Allá, profe, ¿qué significa OH? Allá, seno, opuesto entre hipotenusa. Ahí está, ve. Coseno, adyacente entre hipotenusa. Ahí está, ve. Y tangente, profe, opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. Ah, qué bacán. Ah, ya. Entonces, es una forma de yo poder ayudarme a no olvidarme cuáles son los valores de seno, coseno y tangente y lo demás. Muy bien. Entendido eso, hay que hacer un par de ejemplitos, porque este tema es muy sencillo. Fíjate, dice, ejemplo 1, calcular el coseno de alfa en este triángulo. ¿Se puede hallar coseno? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué se puede? Ah, es que es un triángulo de tipo rectángulo. Ah, ya. Por lo tanto, solamente hay que identificar. Dice, coseno de alfa, acá está alfa. ¿Él manda, sí o no? Él manda, claro, él manda. De frente, el que está al 90, ¿quién es? Hipotenusa. El que está al frente de él, ¿cómo se llama? Ah, profe, si está a su opuesto es el cateto opuesto. Y si está a su costadito es el adyacente. Listo, se acabó el problema. Dime, ¿coseno qué cosa era? Coseno qué cosa era adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿quién miraría acá? ¿Quién sería su adyacente? 20. ¿Quién sería la hipotenusa? 25. Profesor, tiene quinta parte 4, quinta parte 5. Por lo tanto, el coseno es 4/5. Y se acabó. Así de simple. Profesor, ejemplo 2. Calcular coseno de alfa. Allá, mira. Profe, aguanta. Eso sí creo que no puedo. ¿Por qué no puedes, joven? Es que mira, no hay, ve. Es fácil, pues. Para eso era el video anterior. Ya eres un especialista. ¿En qué? En Pitágoras. Si tengo dos lados, puedo hallar el tercero, ¿sí o no? Ah, sí, profe, tienes razón. Entonces, ¿qué decía Pitágoras? Que hay que elevar al cuadrado. ¿Cuánto sería 12 al cuadrado? 144. Más, ¿cuánto sería al cuadrado? 25, ¿cierto? Ah, ya, muy bien. ¿Cuánto es esto? 169. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Raícita. Ah, profe, sí, raícita. Entonces sería raíz de 169 y eso es 13. ¿Qué quiere decir? Que el lado que me falta es 13. Y ahora sí, pues, profe, mira, él manda. Ah, de frente, el que está al frente es 90, ahí ese es hipotenusa, siempre, de cajón, así al toque. Si es que está
opuesto a él, ¿cómo se llama? Cateto opuesto. Y si está a su costadito adyacente, ya está, profesor. Coseno de alfa va a ser igual. ¿Qué dice el coseno? Adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es adyacente? ¿De él quién es adyacente? 12. ¿Y quién es hipotenusa? 13. ¿Facilito o no? Sí, sí o no. Listo, chicos, nos vemos. Bueno, jóvenes, ahora toca resolver los problemas propuestos. Presten atención, por favor. Problema número 1. Calcular el coseno de alfa si el seno de alfa es un medio. Entonces yo pienso y digo, si existe el seno de alfa, quiere decir que hay un triángulo rectángulo, el cual he dibujado aquí. Ahora, me dice que es un medio, pero yo sé que el seno es lo mismo que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, que el seno sale de eso. Quiere decir que el cateto opuesto para alfa va a ser 1 y la hipotenusa del triángulo pues va a ser 2. Ya, profe, estamos hablando de alfa, ¿sí o no? Claro, alfa va aquí. Ahora, ¿quién es su opuesto? Dice el dato, 1. ¿Quién es la hipotenusa? Dice el dato, 2. Profesor, pero para yo poder hallar el coseno de alfa necesito dividir el adyacente entre la hipotenusa. Claro, eso se tiene que saber. Necesito eso, profe. ¿Cómo hallo el adyacente si no hay en este triángulo? Ya sé, ya has pensado en qué. En hacer Pitágoras. Y cuando te da el dato la hipotenusa y un cateto, ¿cómo se hace Pitágoras? Se resta. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. ¿Qué se hace? Se resta. ¿Y de qué me olvido? Profe, no te olvides de la raíz. 4 menos 1, 3. Quiere decir que sale raíz de 3 ese lado que falta. El cateto que falta. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser igual ¿a qué? ¿Qué cosa es? Adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es su adyacente? ¿Quién es su adyacente? Allá raíz de 3, profesor. ¿Dividido con quién? ¿Dividido con quién? Su hipotenusa. ¿Quién es su hipotenusa? 2. Listo, se acabó el problema. Pasamos al siguiente. Problema número 2. Calcular x si el coseno de alfa dice es 2/3 y me da la figura. Me da esta figura. Ya, perfecto. Profesor, el coseno yo tengo que saber que es igual a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, diré que el adyacente vale 2 y que la hipotenusa vale 3. ¿En qué hemos quedado? Que el adyacente vale 2. ¿Y cuánto la hipotenusa? 3. Y ahora uno piensa y dice, profesor, está mal. ¿Por qué? Es que 3 no es igual a 60. Y 60 ya estaba en el dato del problema. Ya. Eso es, chicos, debido a que estas razones trigonométricas no indican la medida de los lados. O sea que esto puede ser multiplicado por 10, esto puede ser multiplicado por 10, esto por 20, esto por 20. No indica de que este vale 2 metros o este vale 3 metros, no. Son solamente números que indican la razón en la que están divididos. Profe, entonces, ¿qué hago pues para que se parezca al 60? Ya, fácil. 3 por 20. 3 por 20, 60. Y lo que le estoy haciendo a él, tengo que hacerle a él también. Ya, profe, ¿cuánto sería? Por 20. ¿Y cuánto vale x, chicos? Listo, x vale 40. ¿Se acabó? Pasamos al problema número 3. Calcular x dice si el seno de alfa es 3/4. Profe, yo ya sé que el seno se obtiene dividiendo el opuesto entre la hipotenusa. Ya sé, es igual que el primero y el segundo. El opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 4. ¿Sí o no? Claro. Profesor, el opuesto de alfa, ¿pero dónde está alfa? Aquí, ¿ve? Ya dice que el opuesto vale 3. El opuesto vale 3. ¿Quién es su opuesto? El que está al frente. ¿Cuánto dice? 3. ¿Y quién es su hipotenusa? 4. Y uno dice nuevamente, profe, está mal, 4 y 20 no son iguales. ¿Eso a qué se debe? A que este no es la medida, sino solamente su razón. Ya, entonces, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por 5, y 5 por 4 es 20. Y si a un lado le he multiplicado por 5, al otro lado también. Listo.
¿Y cuánto es 3 por 5? ¿Ah? ¿Cuánto es 3 por 5? ¿Ah? Ah, profesor, eso es 15. Listo. Problema número 4. Calcular x. Listo. A ver, profesor. Si me doy cuenta, hay dos triangulitos. Y lo voy a cambiar de color aquí. Mira, fíjate. El triángulo pequeñito, que lo voy a sombrear de rojito. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el rectángulo, sí, por supuesto. Ahí está, mira, fíjate. Ah, sí es cierto, profesor. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate, por favor. Mira, del triángulo chiquitito tengo la hipotenusa y me pide un cateto. Hipotenusa y cateto. Hipotenusa y cateto. Del triángulo grandote me da la hipotenusa y me da un cateto. Ah, o sea que tanto el pequeñito como el grande trabajan con los mismos datos, con la hipotenusa y cateto. Entonces lo que yo voy a hacer es algo muy inteligente. Mira, ¿qué te parece si le ponemos el angulito teta por aquí? Profesor, ¿y para qué? Fíjate, atento. Voy a trabajar en el chiquitito, Aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con el seno de teta. Y dirán, profesor, ¿y por qué vas a trabajar con él? O sea, ¿por qué no con la tangente, con el coseno? Es que fíjate, si yo pongo el ángulo aquí, de dato tendría el opuesto. Y si pongo el ángulo aquí, de dato tendría la hipotenusa. ¿Y quién trabaja con opuesto e hipotenusa? Opuesto e hipotenusa. ¿Quién trabaja? Opuesto e hipotenusa al seno. Ah, es por eso que trabajo con él. Entonces voy a decir, el seno en el chiquitito tiene que ser igual al seno en el grande, porque estamos hablando del mismo ángulo. No es que para el grande se convierta en teta más grande y para el chiquito es teta más chiquito, no, es el mismo teta. Ah, ya, entonces seno de teta en el chiquito sería opuesto, que es x, entre la hipotenusa, que es 6. Y esto tiene que ser igual al grandote ahora. Opuesto en el grandote, 5. Hipotenusa, todo. 9 más 6, 15. Ah, ya, profesor, qué fácil. ¿Sí o no? Sí, muy sencillo. ¿Qué es lo que hago? Él tiene que pasar a multiplicar, pues. Ah, claro, profesor. Entonces, decimos que x es igual, mira, acá queda de 5 por 6 entre 15. Ah, y esto está bien fácil, pues ustedes ya lo saben. Quinta parte, 1, quinta parte, 3. Tercera parte, 1, tercera parte, 2. ¿Cuánto entonces nos ha salido x, jóvenes? X nos ha salido que vale 2. Se acabó. Ahora faltan dos problemas nada más. Mira, calcular x, dice, ¿no? En esto, en ese triángulo. Profesor, se parecen, mira, ve, se parecen. Sí, son similares. Ah, ya sé. Profe, ponle un angulito, ¿qué te parece si le ponemos alfa? Ya, muy bien. Pero ahora vamos a ver con cuál trabajar. Fíjate, con cuál trabajar. De este triángulo me pide la adyacente y me da hipotenusa. Del grandote me pide también adyacente y tengo hipotenusa. ¿Y qué razón trigonométrica trabaja con adyacente e hipotenusa? Adyacente e hipotenusa. ¿Quién? El coseno. Ah, o sea, no voy a trabajar con el seno, sino ahora voy a trabajar con el coseno de nuestro ángulo agudo. Fíjate, en el chiquitito, dime cuánto era el coseno. X es su adyacente, muy bien, dividido entre 6, que es la hipotenusa. Y tiene que ser lo mismo al coseno del grande, porque es el mismo ángulo, no es que son ángulos diferentes. Ah, ya sí, profe, así como explicaste acá, muy bien. ¿Quién es el adyacente? En el grandote, pero en el grandote, ¿quién es el adyacente? Todo, ¿sí o no? Todo, ¿cuánto es? X más 4. Perfecto. ¿Y quién es la hipotenusa? Todo. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. Profesor, ¿y con eso qué se hace? Facilito, hay que resolver, pues. Mira, él pasa a multiplicar allá. Es igual. Él pasa a multiplicar allá. 6 por x, 6x. 6 por 4, 24. Y ya está.
Ahora, él pasa a restar 14x menos 6x, 8x, que es igual a 24. Ahí tú ya lo has visto. Ya lo has visto. Octava, ¿cuánto vale x? 3. Y listo, se acabó el problema. Y vamos al otro que está más sencillo. Profesor, me está diciendo calcular el seno de alfa más el coseno de alfa y me dice que el ángulo está ahí. Ah, profe, fácil, para hallar seno y coseno necesito saber la hipotenusa. ¿Por qué, profe? Es que el seno, ¿con quién trabaja? Con el opuesto y la hipotenusa. ¿Y el coseno con quién trabaja? Con el adyacente y la hipotenusa. Tengo el adyacente, que es 3. Tengo el opuesto, que es 1. ¿Quién me falta? La hipotenusa. Ah, profe, qué difícil. No, está fácil. ¿Qué se hace? Pitágoras. Ah, ¿verdad? No, profesor. Y cuando te daban catetos, ¿qué se hacía? Se suma. El al cuadrado, 9. El al cuadrado, 1. ¿Qué se hacía? Se suma y se saca raíz. Eso es Pitágoras, así al toque. Profesor, 9 más 1, 10. ¿Y qué le falta? Su raícita. Quiere decir que el lado que faltaba no era otra cosa que la raíz cuadrada de 10. Y ahora sí, seno opuesto. Dime, ¿quién es el opuesto? 1. Muy bien. N entonces va a ser igual a 1 entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 10. Más, profesor, coseno es adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es su adyacente del triángulo? El 3. Dividido entre la hipotenusa, que es raíz de 10. Como son fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador. Muy bien, qué inteligente. ¿Y 3 más 1? 4. Esa sería nuestra respuesta. Claro que se puede hacer algo más por álgebra, pero es un tema que por ahora lo vamos a dejar ahí. Esa respuesta también es válida. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Facilito? ¿Sí o no? Bueno, cuídense.